Siempre he sido un camionero solitario y he viajado mucho alrededor del mundo. Iba de Guadalajara a Veracruz, muy temprano, carretera vacía, buen tiempo. Todo estaba tranquilo, como cualquier día. Pero después de pasar por Córdoba, vi algo que me hizo frenar en seco. Una mujer sentada al arcén de la carretera, con un perrito en su regazo, llorando como si lo hubiera perdido todo. Me detuve, por supuesto, pero cuando me acerqué, noté que estaba temblando, con la camisa sucia y muy tensa. Lo primero que me dijo me dejó un nudo en la garganta. En ese momento, podría haberme dado la vuelta. Podría haber continuado mi camino, pero no pude. Algo en esa escena me enganchó. Y lo que hice después, hasta el día de hoy todavía, me cuesta creerlo. Crees que has visto algo extraño en la carretera, así que prepárate. Esta historia te hará cambiar de opinión. Fue cerca de Córdoba, una región donde el viento corta en seco y el paisaje mezcla colinas, cañaverales y silencio. Había estado allí unas cuantas horas, oyendo solo el rugido del motor y una vieja radio que tocaba a Juan Gabriel. Fue entonces cuando lo vi. Desde la distancia, pensé que era simplemente otra persona haciendo autostop. Pero a medida que me acercaba, lo que vi me hizo sentir una opresión en el pecho. Ella estaba allí, en el suelo, casi entre los arbustos, como si se hubiera caído o hubiera renunciado a levantarse. Brazos alrededor de un pequeño cachorro blanco y sucio. El pequeño animal temblaba, acurrucado en su regazo, como si quisiera desaparecer. Los dos parecían fusionados en un solo cuerpo, como si estuvieran sobreviviendo juntos a algo mucho más grande que ellos mismos. Disminuí la velocidad y estacioné el camión a la orilla. Apagué todo, incluso la radio. Ni siquiera sabía cómo explicar la razón. Simplemente sentí que necesitaba bajar. Cuando puse el pie en el acelerador, un silencio inquietante llenó el camino. No pasó ningún coche, ningún sonido, salvo el llanto ahogado de la mujer. Fue un llanto cansado, impotente, como de alguien que ha llorado tanto que se siente vacío por dentro. Me acerqué lentamente, sin decir nada. Al principio ni siquiera me miró. Él simplemente se quedó mirando al suelo, acariciando al perro con las yemas de los dedos. Ese gesto me conmovió de una manera que ni siquiera puedo explicar. Fue como si el mundo entero hubiera desaparecido y solo quedaran ella y ese perro. Cuando me acerqué, vi que sus pies estaban descalzos, cortados y cubiertos de polvo, ropa sucia y pelo pegado a la cara. Y el perro tenía un collar rojo roto, como si se hubiera escapado de algún lugar. Ella me miró. Eran los ojos de alguien que había visto lo peor. Y entonces, de la nada, ella habló, con voz débil, como si estuviera reuniendo los últimos restos de coraje. ¿Puede ayudarnos, por favor? En ese momento me quedé congelado. Intenté responder, pero no me salía la voz. Solo pude asentir con la cabeza. Y entonces ella dijo algo que me dejó paralizado por dentro. Algo que ni siquiera parecía real. En ese momento me di cuenta de que no era solo una mujer perdida en el camino. Fue algo mucho más grande. Y la forma en que el perro me miró después, como si supiera lo que venía, no lo sabía aún, pero esa parada iba a cambiar todo en mi camino. Repitió, la pregunta aún más bajo, como si temiera que alguien la oyera. ¿Puede ayudarnos, por favor? Había algo en la forma en que lo dijo, una mezcla de desesperación y resignación. Respondí que sí, por supuesto, pero antes de que pudiera preguntar nada, ella me agarró el brazo con su mano fría y temblorosa y dijo suavemente, casi en un susurro, si él nos encuentra no me va a perdonar. En ese momento mi corazón empezó a acelerarse. No sabía si estaba hablando de un criminal, de alguien de la familia o de algo peor, pero la forma como sostenía al perro cerca de su pecho, como si el pequeño animal fuera un escudo, me dio la certeza de que esto era serio.
Muy grave, miré a mi alrededor y no vi a nadie cerca. Solo el camino vacío y un parche de maleza rala que separaba el arcén de una valla oxidada. El sol empezaba a calentar y el olor a diésel aún flotaba en el aire. Ella temblaba no solo de frío o de hambre, era miedo, realmente asustado. Le pregunté si necesitaba un médico, comida o que la llevaran. Ella negó con la cabeza y sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo único que pido es que si me pasa algo, no lo dejes solo, señaló al perro. Su voz se quebró a mitad de la frase. Me dio un escalofrío en la espalda. Como esto, si algo me pasa. ¿Qué creía ella que iba a pasar allí? Me arrodillé para estar a su altura. El perro, aunque asustado, puso su hocico contra mi pierna. Era ligero, pero se podía sentir. Un gesto sencillo, pero lleno de confianza. Como si ese animal supiera que la vida de su dueño ahora dependía de mí. Intenté preguntarle su nombre, de dónde venía, qué había pasado. Respiró profundamente, como si se dispusiera a contar algo que llevaba guardado en su interior mucho tiempo. Ella dijo que su nombre era Mariana, que vino de un pequeño pueblo llamado San Juan de los Lagos, y que había huido en plena madrugada con Tito, el perrito, escondido en la parte trasera de un camión de frutas. Él no preguntó mi nombre, ni a dónde iba. Yo seguía mirando los arbustos, como si algo fuera a salir de allí en cualquier momento. Mi cabeza ya estaba dando vueltas, tratando de comprender la gravedad del asunto. Pensé en llamar a la policía, pero algo me decía que no era tan simple. Había algo en su silencio, en las pausas entre una frase y otra, que parecía ocultar más de lo que revelaba, como si toda la historia se desarrollara a puerta cerrada. Y cuando por fin empezó a contar lo que había dejado atrás, lo que la hizo correr descalza con un perro en brazos en mitad de la noche, me di cuenta de que me había metido en un camino sin mapa. Su voz era baja, pero cada palabra cortaba como un cuchillo. Dijo que llevaba poco más de un año viviendo en San Juan de los Lagos con su esposo. Al principio todo parecía estar bien, el tipo de historia que engaña incluso a tu propia familia. Pero con el tiempo, las cosas se oscurecieron dentro de la casa. Primero vinieron los gritos, luego los empujones. Cuando empezó a esconder sus brazos con camisas de manga larga, nadie sospechó nada. Solo ella y Tito sabían lo que realmente ocurría entre esas paredes. Dijo que el perro fue un regalo de su madre poco antes de fallecer. Era todavía un cachorrito, de esos que caben en la palma de la mano. Desde entonces se ha convertido en su compañero, su consuelo y a menudo la única razón para mantenerse en pie. Dijo que las noches en que su marido llegaba a casa borracho y violento, era Tito quien saltaba a la cama y trataba de protegerla, ladrando como loco, a pesar de ser pequeño. Y fue gracias a él que ella encontró el coraje para huir. En la última pelea, casi pateó al perro contra la pared. Era el límite. Esperó a que se durmiera. Cogió una mochila con 2 botellas de agua, unas galletas viejas y a Tito envuelto en un paño. Caminó por los senderos que conducían a la carretera. No tenía ningún plan, no tenía dinero, solo miedo y la certeza de que si se quedaba, ni ella ni el perro volverían al mes siguiente. Se escondieron en un barranco durante 2 días, comiendo lo que podían y bebiendo agua de un charco de barro. Ella envolvió a Tito en su propio vestido para que no sintiera frío. Durmieron abrazados, con el sonido de los camiones que pasaban a lo lejos. Cuando tenía hambre, lloraba suavemente, pero él le lamía la cara como para decirle que todo iba a estar bien. Eso me destrozó por dentro. Nunca imaginé ver un amor tan puro en medio de tanto sufrimiento. Ella no quería refugio ni comida para ella. Lo que más me pedía todo el tiempo era que no abandonara a Tito por si algo le pasaba. Lo repitió, mirándome a los ojos,
como quien confía más en un extraño en el camino que en su propia suerte. Si algo me pasa, prométame que no lo va a dejar solo. El camión permaneció allí parado por un rato. Ya no sabía si era ella quien me necesitaba o era yo quien necesitaba comprender por qué ese encuentro me había sacudido de aquella manera. Y lo más extraño fue lo que pasó justo después, cuando pensé que todo se iba a calmar y pude respirar aliviada por un momento. Fue entonces cuando algo en el camino volvió a llamar mi atención. Me quedé allí, mirando la carretera vacía, mientras ella sostenía a Tito como si fuera un pedazo de su propio corazón. Su cabeza daba vueltas, pensando en qué hacer. Podría simplemente ponerlo en el camión, llevarlo a la siguiente estación y dejarlo con alguien. Era lo que cualquiera haría, pero había algo diferente en esa reunión, como si el universo se hubiera cruzado en nuestros caminos por una razón mayor. Saqué mi celular del bolsillo, con la pantalla rota y poca batería, y llamé directamente a una amiga mía de Orizaba, Lucía. Trabaja en una ONG que ayuda a mujeres en riesgo. Había ayudado a otros antes, sabía actuar con rapidez y sin llamar la atención. La llamada se cortó en el primer intento, pero ella contestó en el segundo. Hablé con calma, expliqué dónde estaba y qué estaba pasando. Ella ni siquiera lo dudó. Me dijo que no me fuera y que enviaría un equipo de voluntarios para recoger discretamente a Mariana. Cuando colgué, miré a Mariana y vi el miedo en su cara. Ella se estremeció un poco, como si hubiera entendido todo por mi tono de voz. Me preguntó en voz baja si había llamado a la policía. Dije que no. Les hablé de la ONG, de Lucía, y que ayudaban a mujeres como ella. Ella dudó. Miró la carretera, el bosque, a Tito. Parecía sopesar cada opción en su cabeza. Fue entonces cuando Tito se giró hacia mí y movió la cola lentamente. Un pequeño gesto, pero en ese momento valió más que 1000 palabras. Confía en usted. Tito lo siente, murmuró, como si intentara convencerse a sí misma. Bajó la mirada, respiró profundamente y asintió. Acordado. Fue allí donde comprendí que mi decisión había cambiado el curso de esa historia. Yo no era un simple camionero de paso. Era el único puente que tenía con alguna posibilidad de empezar de nuevo. Encendí la camioneta para mantener el aire acondicionado encendido. Ya hacía un calor seco típico de esa región. Le ofrecí agua y algo de lo que tenía en el refrigerador. Queso y tortillas que había comprado en Puebla. Ella lo aceptó en silencio, pero antes de comer, compartió el primer trozo con Tito. Eso me conmovió de una manera que no puedo explicar, pero no tardó mucho. Media hora después, un coche blanco se detuvo al otro lado de la carretera. Del vehículo salió una mujer con chaleco y placa azul. Fue de la ONG. Fui hacia ella y rápidamente le expliqué la situación. Cuando cruzó el hombro y se presentó, Mariana se tensó nuevamente. Fue entonces cuando algo en la reacción del perro me hizo darme cuenta de que todavía había más escondido en esta historia. Mucho más, el camino continuaba recto, pero dentro de la cabaña parecía que el tiempo se hubiera detenido. El camión se deslizó hasta la estación de Pemex en Ixtaxoquitlán, donde ya nos esperaba Lucía. Era tarde, cielo naranja, ese viento cálido que solo sopla en las montañas cuando el día está terminando. Mariana no dijo casi nada durante el viaje. Siguió acariciando el pelaje de Tito, sosteniéndolo cerca de su pecho como si se aferrara a su última esperanza. De vez en cuando, lanzaba una mirada perdida por la ventana, pero sin miedo. Parecía más bien un alivio contenido, como el tipo de persona que todavía no se permite respirar profundamente. Cuando llegamos a la gasolinera Diesel, Lucía apareció en la puerta del camión con una sonrisa tranquila y una postura que transmitía confianza. La acompañaban otra mujer y un hombre más joven, probablemente voluntarios.
Mariana bajó lentamente con Tito en brazos y allí mismo, de pie sobre el asfalto, rompió a llorar. Pero no fue el grito de desesperación el que oí allí al costado del camino. Era otro tipo de llanto, una que mezcla alivio, miedo a lo que viene después y una pequeña chispa de esperanza. Lucía se acercó a ella con cuidado, sin prisas, y la abrazó como si ya se conocieran. Mariana se dejó sostener y Tito, tranquilamente, apoyó su nariz en la pierna de mi amiga, como diciendo, «Cuídala bien». Me quedé allí sin saber qué hacer con mis manos. Acabo de mirar. Sentí algo en la garganta, pero lo tragué con dificultad. No quería que nadie se diera cuenta. Un camionero acostumbrado a la soledad aprende a ocultar las lágrimas. Cuando llegó el momento de despedirnos, Mariana se giró y me abrazó fuertemente. Fuerza real, como quien te agradece más que con palabras, dijo suavemente, casi susurrando, gracias por vernos, por no seguir de largo. Esas palabras me traspasaron, porque casi lo seguí, casi no me detuve, y tal vez nadie más se detendría. ¿Qué hubiera sido de ella y Tito? Tito. Ese pequeño bribón me miró, bajó las orejas y, de la nada, saltó a mi regazo. Nunca lo olvidaré. Me lamió la cara como si quisiera dejar una marca, un gracias en forma de gesto. Me quedé allí unos segundos abrazándolo, tratando de memorizar cada detalle de ese momento. Luego saltó de nuevo a sus brazos, como si supiera que el tiempo se acababa. Se subieron al coche de la ONG y me quedé allí, mirando las linternas alejarse. Pero antes de que el camión doblara la esquina, algo sucedió. Al final de la calle apareció un coche negro con vidrios polarizados que venía en dirección contraria, y Mariana, que ya casi se subía al coche, se quedó congelada. La imagen de aquel coche negro que viene en dirección contraria todavía está grabada en mi mente como una mancha de aceite en el asfalto. Era un sedán viejo, de esos que se reconocen a lo lejos por el ruido del motor y la lentitud con que avanza por la carretera. Las ventanas oscuras no dejaban ver nada del interior, pero cuando Mariana lo vio, todo su cuerpo se puso rígido. Su sonrisa desapareció como si alguien hubiera apagado de repente la luz. Tito comenzó a gruñir suavemente, aferrándose a sus brazos. Esa reacción no fue normal. Lucía también se dio cuenta. Intercambié una rápida mirada con ella y, sin decir nada, jaló con cuidado a Mariana y la colocó dentro del auto de la ONG, como si estuviera escondiendo una joya preciosa de un peligro que nadie puede ver bien. Me quedé allí, de pie entre el surtidor de diésel y la sombra creciente que el coche proyectaba sobre el suelo agrietado de la gasolinera. Mi corazón latía con fuerza y sabía que esto ya no era solo una historia de carretera. Fue una historia de supervivencia. Eso podría ser una coincidencia, podría serlo. Pero en el fondo, cada camionero siente cuando la carretera intenta advertirle de algo. El coche nos pasó lentamente. El conductor no miró a ningún lado, pero lo sentí. Sentí como si alguien allí supiera quiénes éramos. Y más que eso, sabía quién era ella. Cuando el coche desapareció en la curva, el aire se volvió pesado, como si todo el entorno hubiera contenido la respiración junto con nosotros. Lucía, siempre práctica, simplemente dijo, «Vámonos de aquí». Y eso fue lo que hicimos. Regresé a la camioneta con las manos sudando sobre el volante y solo respiré hondo cuando ya estaba lejos de la ciudad, cruzando la sierra rumbo a Puebla. Esa noche dormí mal. Ni siquiera el ruido del motor en marcha podía ahogar sus pensamientos. Yo seguía pensando en Mariana, en Tito, en lo que podría haber pasado si yo hubiera tomado ese camino. ¿Cuántas personas pasan a nuestro lado cargando mundos de dolor y ni siquiera nos damos cuenta? En la soledad del viaje, donde la radio es una compañera y el café es una medicina, entendí una cosa. No toda carga tiene carga visible. A veces, la carga es humana y pesa.
El camino te enseña a leer más que las señales, te enseña a leer a las personas. Mariana y Tito me enseñaron esto y me dejaron algo que ni el tiempo ni el diésel borrarán. Desde ese día, cada vez que veo a alguien al lado del camino, no importa el lugar, algo dentro de mí se despierta. Una advertencia, un recordatorio, una pregunta. ¿Qué pasa si es otro grito de ayuda disfrazado? Porque allí, entre camiones, polvo y rugido de motores, ahí aprendí la mayor lección de mi vida. Y lo que no sabía es que días después ocurriría algo aún más extraño en el mismo tramo de esa carretera. Si has escuchado hasta aquí, es porque esta historia te ha tocado de alguna manera. Y mira, tampoco volví a ser el mismo después de ese día. Hay encuentros en el camino que cambian nuestra trayectoria desde adentro hacia afuera y, a veces, todo lo que necesitamos es detenernos unos minutos para escuchar realmente. Si alguna vez has vivido algo parecido o esta historia te ha conmovido, escríbenos en los comentarios. Me gusta leer cada historia, cada arrebato. Así nos damos cuenta que, incluso viajando por lugares diferentes, muchas cosas nos conectan. Si crees que esta historia valió la pena, deja un me gusta, no por el video, sino por todo lo que representaron Mariana y el pequeño Tito. Y si este tipo de historias te hacen pensar, si te siguen en el camino como me siguen a mí, considera suscribirte al canal. Aquí siempre hay historias reales, intensas, con esa carga que solo entiende quien vive al margen. Y si queréis seguir con esta onda, os cuento. El siguiente video tiene una historia que empieza con una rueda pinchada, pero termina con un secreto enterrado durante años. El camino continúa y cada curva puede ocultar mucho más de lo que parece.